Entiende tu mente. 20 minutos para entenderte mejor. Con Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González. Puedes conocerles mejor en entiendetumente.info. Aquí estamos, nuevo capítulo de Entiende tu Mente. Nos encanta que estés ahí y que cada vez seamos más, porque además somos más en parte porque muchos como tú lo comparten y a amigos a los que les encantan estos temas, pues les dicen, oye, acércate, pásate por entiendetumente.info o por iVoox o por iTunes y escucha estos podcasts. Y la familia va aumentando. Familia en la que siempre tenemos a Mónica González. Hola, ¿qué tal? Y a Luis Muiño. Hola a todos. Nuestra coach, nuestro psicólogo. Y hoy vamos a hablar de algo que yo creo que en mayor o menor medida a todos nos ha pasado en algún momento. Pero a algunos nos pasa o les pasa con más asiduidad. Y es porque a veces somos incapaces de enfrentarnos a los que se aprovechan de nosotros. Y si os parece, comienzo con un WhatsApp. Bueno, chicos, cuando acostumbras a alguien a hacerle favores, resulta complicado decirle que no. Y supongo que le pasará a mucha gente, ¿verdad? Pero hay que parar alguna vez. Os escucho siempre. Un saludo a todos. Una amiga nuestra nos dejaba este mensaje desde Ecuador cuando decíamos que íbamos a hablar de este tema. Un saludo, por cierto, a todos nuestros oyentes de Ecuador. Un saludo, sí. Bueno, es verdad, a veces nos encanta ayudar a las personas, pero esa ayuda se malinterpreta y uno que está enfrente pues piensa que es una obligación que tenemos de ayudar. No es una obligación. El compartir las cosas, el apoyar a otros no es una obligación. Sobre todo para nosotros no debe ser una obligación. Y es cierto que se dan muchas de las ocasiones que esos amigos, esas familias, de vez en cuando, pues abusan un poquito y a ver cómo lo paras, porque claro, si es gente a la que aprecias, a ver cómo lo paras, que es un poco lo que decía nuestra oyente. Complicado, ¿no, Luis? ¿Cómo lo ves? Yo voy en este podcast a ponerme en plan polimalo, ¿vale? Voy a ser el duro, voy a ser una especie de Doctor House de la psicología, si me lo permitís. A mí también me gusta ese rol. Entonces, os voy a decir, yo creo que lo que ocurre es que la empatía, que en principio es una cualidad, y la capacidad de ponerte en el lugar del otro, a veces es un desastre vital. A veces es una estrategia fatal para la persona que es empática. Y creo que esto es una gran desgracia, una gran injusticia, y que pienso que deberíamos empezar a hablar de ella. Así que voy a empezar yo. Creo que a veces es muy bueno inhibir la empatía. Creo que a veces es la mejor estrategia pensar en uno mismo, conectar con las propias necesidades y darse cuenta de que son tan importantes como las de la persona que está enfrente. Para eso, mucha gente necesita dejar de ver al otro, dejar de escuchar al otro. Porque en cuanto oyen sus palabras, en cuanto ven sus miradas, en cuanto atienden a su comunicación no verbal, empatizan y dejan de pensar en sí mismos. Y eso no funciona, es una estrategia desastrosa. Nos lleva a que el otro pueda abusar. De la misma forma que la petición de ayuda se ha desarrollado socialmente como un mecanismo bueno y básico, hay personas que abusan de ella. Como cualquier otra cosa, hay gente que, es maquiavélica y puede hacer que tu empatía te lleve a una especie de hoyo vital. Así que mi primera idea, como este Doctor House de la psicología que me he convertido hoy, es que de vez en cuando aprendas a desconectar de tu empatía. El otro no importa, solo importas tú, porque ya estás harto, porque ya están abusando demasiado de ti, y si no, te vas a acabar convirtiendo en un amargado o en una amargada, y eso sí que va a ser malo para el mundo. Así que durante un tiempo desconecta de tu empatía con cierta gente y empieza a respetarte a ti mismo. Sí, yo ahondaría un poco más en ese tema del egoísmo. Nos han enseñado que ser egoístas es malo, pero no siempre. Yo creo que el ser egoístas para salvarte a ti mismo de esa sensación de angustia, de esa sensación de obligación, de ese abuso que tienen algunas personas muy cercanas que dicen incluso quererte, pues yo creo que poner tierra de por medio, poner distancia, marcar los límites, siempre es bueno.
no estamos acostumbrados a marcar los límites, nos cuesta marcar los límites, igual que nos cuesta decir no. Recordad el podcast que hicimos sobre asertividad y cómo cuesta decir no. Pues por ahí hay un refrán que dice que por la caridad entra la peste, y por ahí entra el dolor, por ahí entra la mala autoestima que tiene muchas personas, baja autoestima que tiene mucha gente, y por ahí entran muchos trastornos que nos hacen profundamente infelices. Ser egoísta no es malo, especialmente cuando sea para protegerte. Y hay personas con las que la única vía que existe es ser egoísta. Y yo hago de mala, no sé si Doctora House, pero yo creo que un poquito de mala. Bueno, pues me va a tocar a mí tomar el rol de poli bueno. Yo aquí estoy para aprender de vosotros, ya lo digo aquí siempre, ya que soy el alumno de psicología, pero estaba revisando mis apuntes de una asignatura que tengo este año de psicología de la emoción, y en el apartado de la inteligencia emocional se habla de que obviamente cuando uno es inteligente emocionalmente, por supuesto tiene empatía y consigue pues percibir las emociones de la persona que tienes a tu lado, esa persona que a veces puede aprovecharse de ti, pero también eres inteligente emocionalmente, por supuesto, cuando primero percibes tus emociones y esas sabes que te van a decir pues qué es lo que te conviene y qué es lo que no. A mí no me gusta la palabra egoísmo, no la acabo de entender. Es decir, entiendo, tal como se habla cotidianamente, que si yo no le presto dinero a un tipo que se lo va a gastar en el bingo, soy egoísta. Es decir, si pongo mis propias necesidades por encima de las necesidades del de enfrente, soy egoísta. Así que tengo que, digamos, ser egoísta para él, por lo visto, y prestarle el dinero para que se lo gaste en el bingo. Porque fijaros que la mayoría de las veces que alguien nos pide un favor no es por altruismo, no es porque vaya a luchar contra el hambre en África, ¿vale? La mayoría de las veces que alguien nos pide un favor es por su propio egoísmo. Así que situar nuestras necesidades a la misma altura que las suyas, no veo yo dónde está la connotación negativa. Entonces yo hablaría de justicia, que me gusta más como término. ¿La empatía lleva a la justicia? Pues no siempre. Es decir, si viene un amigo y nos cuenta que ha dejado a una chica embarazada y que la chica está siendo una pesada, que le llama continuamente por teléfono, que no acaba de dejar de darle la lata, que está todo el rato encima de él tratando de hablar con él y que él se niega a hablarla porque es una pesada, si nosotros somos empáticos, acabaremos conectando con esa sensación de pesadez que tiene este chico. Y eso no me parece precisamente justo. La empatía está hecha para conectar con la necesidad del tipo que tienes enfrente. Y eso no siempre es justo. No vale con eso para ser ético. La empatía no es una causa, una suficiente, digamos, garantía de ética. Yo creo que la ética tiene que ver mucho más con ver qué necesidades estamos atendiendo. Entonces, ser fiel a ti mismo no es precisamente, digamos, egoísta. Es probablemente muchas veces ético. Hay un psiquiatra que tenía una frase que a mí me gustaba mucho, y es que la gente ética es la que es fiel a sus propias expectativas, no a las expectativas de los demás. Es fiel a su propia escala de valores y la mantiene. No es empática y va cambiando según las necesidades del tipo que tiene enfrente. Yo creo que eso es parte de por qué abusan de nosotros. A veces puede ser porque somos demasiado empáticos y eso no tiene por qué llevarnos a la justicia. Sí, porque los que no son empáticos, desde luego, ni éticos, son los que abusan, ¿eh? A mí me gustaría también abrir una pequeña brecha para que identifiquemos a esta gente que abusa tanto, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta de que esta persona o esta otra persona vienen para abusar y aprovecharse un poco de esa empatía y de esa sensación de bondad que nosotros tenemos por ayudar al prójimo? Pues suelen tener un modus operandi muy claro. Se aproximan con excusas. Te ven llegar, te ven accesible, te ven que te cuesta ese no, que eres cercano o cercana, y se aproximan con excusas. Te empiezan a contar su problema, pero no te olvides que es su problema, que no es el tuyo, y que además les importa poco si tú en ese momento tienes que hacer otra cosa o tienes que gastar tu energía en otro tema. Al final acaban por exponerte su situación como si fuera un drama y te dejan en la disyuntiva de que tengas que decir sí o sí.
El no te lo dan como opción. Entonces, ¿qué ética tiene el que abusa de alguien que está predispuesto a la ayuda? ¿Qué ética tiene el que abusa de alguien que es empático? Para mí, ninguna. Entonces, cuando llegue ese momento, lo primero que tienes que hacer es reconocerlos, y cuando empiece ese comportamiento decir, cuidadito, perímetro de seguridad, yo siempre lo digo, es como poner los volardos estos que pone la policía en el suelo para marcar las zonas de perímetro de seguridad, y no le dejes pasar. Y eso, vamos, es absolutamente legítimo que te protejas y que protejas tu autoestima y que protejas tu energía, porque es que hay vampiros emocionales alrededor nuestro, pero muchos además, muchos. Yo aquí me voy a poner en el lado contrario, ¿no? Hace poquito, cuando estaba estudiando en psicología social, pues algunas de las formas que se utilizan pues para manipular, persuadir, etc., yo reconozco que muchas veces las he utilizado sin saber que eran técnicas para ello, ¿no? Pues hay nombres como la bola baja, el pie en la puerta, ¿no? A veces, por ejemplo, una forma es que te piden un pequeño favor, aparentemente es pequeño favor, tú dices que sí y ya has creado un pequeño vínculo. Y luego esa persona te pide un gran favor y tienes ya una cierta aproximación con esa persona y lo vas a llevar a cabo. El de la bola baja, por ejemplo, sería un ejemplo cuando alguien te llama para decirle, oye, me ayudas a mover un par de muebles en casa, y luego te encuentras que vas a hacer toda la mudanza y la haces, ¿no? Entonces, sí que es cierto que también a lo mejor estaría bien conocer esas técnicas que están demostradas que se usan y que funcionan en un alto grado, ¿no? Para poder poner una barrera y enfrentarnos a ellas. Sí, yo creo que estaría muy bien dedicar un podcast a técnicas de persuasión, de manipulación, ¿no? Porque es muy interesante ver cómo trabajan estas personas. Pero en lo que nos interesa en el programa de hoy es qué nos pasa a nosotros y por qué no podemos defendernos. Porque fijaros, yo lo que noto en terapia es que todas estas técnicas suelen ser detectadas por la persona, digamos, de la que abusan. O sea, no es que el que vive un abuso no suele ser una persona ilusa, no suele ser una persona que no se esté dando cuenta del abuso. Se está dando cuenta, pero por su empatía es incapaz de decir que no, es incapaz de salirse de ahí. En realidad, podemos hablar de todas estas técnicas, pero a nadie le van a sorprender. Todo el mundo recuerda ejemplos. Y lo que ocurre es que no somos capaces de decir que no. ¿Por qué somos incapaces de salirnos de esa situación? Fundamentalmente porque la empatía nos hace querer salir bien. Y eso yo creo que es lo primero que hay que cortar. Es decir, la empatía nos hace querer no hacer daño al otro. Venga, voy a hablar con esta persona para que la situación de abuso, de manipulación cese. Eso no ha ocurrido jamás en la vida. Ni en las series estadounidenses, ¿vale?, más idílicas ha ocurrido que tú llegues a donde un abusador, le expliques, el tipo lo entienda, que está en una situación de manipulación, y te diga, mira, no te preocupes, ya está, lo acabo de ver, nunca más voy a hacer esto, ¿vale? Me has enseñado una gran lección. Vamos, de hecho esto no ocurre ni en las comedias, nos reiríamos demasiado. No va a suceder, es decir, salir de esa situación es quedar mal con la persona que está abusando de nosotros. Se van a enfadar porque no estás respondiendo a sus expectativas, es decir, porque no estás siendo una víctima fácil. Y a ellos no les va a gustar. No se trata de que entiendan por qué te sales, se trata de que lo respeten, punto. Y eso es algo que siempre quiero recordar cuando se trata de salir de esto. No trates de salir de buen rollo. No ocurre, jamás. No, es que es dificilísimo. Es más, yo me gustaría dar algunas recomendaciones incluso al lenguaje de tu cuerpo, porque a veces el abusador, el que te va a pedir esos favores, esa cosita pequeña de nada, que es mover 3 muebles y al final haces la mudanza entera y gratis, y encima le tienes que dar las gracias, pues ante todos estos también hay mucho de tu lenguaje corporal. Si te ven más cohibido, más aplanadito,
Ojo con la mirada. Pon la mirada a la misma altura que tu interlocutor. A la misma, porque no estás por debajo. Y eso está marcando también un poco la distancia. No asientas tanto. Eso cuando nos están diciendo, mira, es que me tienes que ayudar, y tú estás, sí, así moviendo la cabecita, pues es que le estás dando, venga, pasa, entra a toda mi casa y llévate lo que quieras, ¿no? Intenta dar ciertos silencios, que no sepa por dónde le vas a salir, porque lo mismo se sorprende cuando le digas que no a una cosa. Y sobre todo, muéstrate con seguridad, porque es que no estás, como decía Luis, la cosa, lo normal es que salga un poco enfadado, porque es que no estás cediendo a sus pretensiones y por lo tanto pues no le puedo hacer gracia. ¿Y qué? ¿Es que tú eres malo? ¿Por eso? Para nada. Me encantan estas últimas palabras porque nos valen como tips, ¿no? Como consejos para poner en marcha desde ya. Yo no sé si Luis quiere apuntar alguno más, porque yo creo que ha quedado ya bastante clara pues las pautas para dar ese paso y bueno, empezar a dejar ya de que los demás se aprovechen de nosotros, ¿no? Empezar a coger un poquito las riendas. ¿Damos algún punto más o ya nos ponemos a preparar el siguiente podcast? Yo creo que nos ponemos a preparar el siguiente podcast. Con 3-4 cosas se puede recordar. Yo quizás añadiría, no te autojustifiques. Estás en tu derecho a decir no. No necesitas explicarlo. No estás en el banquillo de los acusados. Es la otra persona la que está haciendo algo malo al intentar manipularte. Por lo demás, a por ello. Esto es empezar a hacerlo. Al principio parece mucho más difícil de lo que realmente es luego. Sí, luego le coges el gusto, Luego le coges el gusto, de verdad. Bueno, pues como nosotros que le hemos cogido el gusto aquí a juntarnos pues cada semana y hacer un podcast como estos que escuchas y compartes con tus amigos. Nos escuchamos aquí la próxima semana o dentro de un segundito si quieres escuchar el siguiente podcast, porque aquí tienes un montón, ya sea en iVoox, en iTunes o en nuestra web en entiendetumente.info. Hasta la próxima, Mónica, hasta la próxima, Luis, y gracias por todo lo que nos aportáis. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En breve volvemos con vosotros. Y en el próximo podcast... En el próximo podcast hablaremos de si es realmente negativo ser introvertido. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo en entiendetumente.info. Entiende tu mente. Puedes escucharnos en iTunes o en iVoox. Participa en Entiende tu mente. Manda tu nota de voz a nuestro email hola@entiendetumente.info.